presidente Jimmy Morales prendió las redes sociales con una respuesta poco usual a la pregunta de un reportero del New York Times. El periodista cuestionó al mandatario y pidió la opinión de Morales a la propuesta de Donald Trump de construir un muro fronterizo. La respuesta ya es tendencia en redes sociales y ese es el hashtag de la noche. Participe con el numeral SF Muro Barato. Ahora escuchemos las polémicas declaraciones. Presidencial de Estados Unidos hay un candidato que propone crear un muro para detener la inmigración ilegal y hay otros que dicen que tiene que haber una propuesta más seria, más comprensiva para abordar los problemas de la región. En primer lugar, ¿cómo le contesta a Donald Trump su protesta del muro? Y en segundo lugar, ¿qué consejo le daría al siguiente presidente estadounidense si existe un deseo de frenar la inmigración irregular? Bueno, al señor que quiere construir el muro le ofrezco mano de obra barata. Tenemos muy buena mano de obra y con mucho gusto le construimos, nos dice las dimensiones y tenemos capacidades para hacerlo. Al que plantea una solución más grande, creo yo que nosotros le contribuiremos. Nosotros creemos, aun cuando no tengo por qué meterme en la política migratoria de Estados Unidos, creemos que sí es necesario pensar en una reforma migratoria en donde muchas personas que están de forma irregular puedan regularizar su situación. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes. Empezamos esta semana con las declaraciones del presidente Jimmy Morales en su gira por Estados Unidos. El presidente Morales se encuentra en un viaje importante en la Unión Americana, en donde, entre otras cosas, solicitará la prórroga de 2 años de CICIG. También atenderá una reunión especial de Naciones Unidas para tratar el tema, la problemática de las drogas. Y bueno, atendió a un medio de comunicación de prestigio, el New York Times, que le hacen esta entrevista, la primera en el video de Facebook de este prestigioso diario norteamericano. Y bueno, esas son las declaraciones del presidente Morales que pues prendieron a los usuarios en Twitter. Los memes se expresaron de diferentes maneras, pero ¿qué hay más allá de las declaraciones del presidente Morales? Ofrecer mano de obra, una broma en destiempo, en un mal lugar, en un mal momento, o el presidente está hablando en serio y qué propuesta migratoria lleva a los Estados Unidos. De eso hablaremos esta noche en Sin Filtro. Puede enviar sus comentarios, opiniones con el numeral SF Muro Barato. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Tenemos invitado especial, Renzo Rosal, y también aquí a Estuardo Zapeta. Estuardo, ¿qué tal con la mano de obra barata? Mira, solo le faltó decir, va a llevar su muro buene. Fíjate, solo eso le faltó decir. ¿No ha salido de personaje el presidente a veces? Y sí, yo creo que a veces el personaje del presidente lo hace bien. Primero, está hablando con New York Times. Partamos de eso. Segundo, es el presidente. Está en función de presidente. Ojo que él no va en función de ni comediante, ni ciudadano, ni nada por el estilo. Yo creo que los asesores tienen que ponerle los escenarios. Tercero, migración es un tema tan importante para nosotros. Representan solo para Guatemala, representan arriba de 6.200 millones de dólares, ¿verdad? Lo que producen los guatemaltecos en Estados Unidos. Y sí se necesita una reforma migratoria en Estados Unidos, por una razón sencilla. Estamos entre el TPS, se va a pedir, no se va a pedir. ¿Qué se va a hacer? ¿Vamos a ser aliados de Estados Unidos? ¿Vamos a seguir siendo amigos de Estados Unidos? El número de indocumentados que vienen todos los días a Guatemala se ha cuadruplicado en el gobierno de Obama. De hecho, en una administración de Obama, en 4 años de Obama, se duplicó el número en 8 años de Bush, de la gente que regresa, que envían en esos aviones blancos que entran a las 11 de la mañana al aeropuerto. Así es que ese tema es tan importante que yo creo que tenía una oportunidad enorme, sobre todo en New York Times, para mandar un mensaje como presidente centroamericano, como el país más grande y más productivo de la región. Nosotros producimos el 33% del Producto Interno Bruto de Centroamérica. O sea, tenemos algún peso, y sobre todo porque entre las 5 prioridades del Departamento de Estado
Guatemala y sobre todo el CA3, el triángulo, el que ahora se conoce como Triángulo Norte, somos una prioridad junto con Siria, junto con ISIS y todo. De cualquier modo somos una prioridad. Esas son oportunidades de oro que no se pueden perder, menos en el sentido y menos frente a New York Times. Renzo, la pregunta, la reacción a la propuesta de Donald Trump, del candidato republicano, es una pregunta sencilla. Es una pregunta, como diríamos los periodistas, cajonera. O sea, cientos de organizaciones de migrantes se han pronunciado ya en contra. Presidentes también latinoamericanos han hablado en torno a esta propuesta que ha lanzado el candidato Trump. ¿Por qué utilizar el humor en este momento para referirse a un tema, sobre todo, que toca a muchas familias, que está muy cargado de drama humano? Bueno, tal parecería que el presidente Morales de pronto no quiere enfrentarse a algo que, como bien mencionabas, el resto de presidentes, casi que no solo de América Latina, sino de otras regiones del mundo, lo ha hecho categóricamente. Es decir, de pronto no quiso enfrentarse. Uno podría hasta inclusive pensar que hubiera algún tipo de interés de articular, de tener algún tipo de relación específica con el Partido Republicano y no quererse machucar, digamos, una cola muy sensible. Porque la pregunta era muy simple y las respuestas han sido categóricas. Inclusive, si queremos ser demasiado rupestres, diríamos que hasta gente de la farándula, artistas del mundo entero, han sido muy fuertes respecto al conjunto, digamos, la acumulación de mensajes totalmente inhumanos, fuera de sentido del candidato Trump. Entonces se la puso muy fácil al presidente Morales, y al haber respondido utilizando el tema del sarcasmo y la ironía, me parece que realmente fue un tipo de, yo no quisiera decirlo, resbalón, vergüenza, pero en que nos ha puesto en predicado los guatemaltecos, tanto los migrantes como los no migrantes. Porque además en este caso se la pusieron en bandeja de oro la pregunta, no solo por lo simple, sino porque además está en Estados Unidos. Él ha intentado, el presidente Morales, congraciarse con los migrantes, con las organizaciones de migrantes. Recordemos que creo que su primera gira fue precisamente con los migrantes, con los migrantes. En Estados Unidos. Ayer mismo estuvo en la ciudad de Júpiter, en el estado de Florida, precisamente con comunidades de migrantes. Es decir, si esa es su apuesta, y casi que en la práctica su única apuesta, pues lo único que hubiera correspondido es una respuesta tajante, contundente, totalmente cuestionable a lo que ha dicho innumerablemente Trump. Entonces, responder de una forma, insisto, mal utilizar el sarcasmo. Él es un cómico, pero el tema del sarcasmo es una figura retórica que requiere un tipo de conocimiento mucho más abundante, que evidentemente no tiene el presidente Morales. Entonces se puso en riesgo, y al ponerse en riesgo, entonces perdió la oportunidad, evidenció el mal manejo que tiene frente a una prensa ya de otro nivel, digamos, que no es tan un poco conformista como lo puede ser la prensa nacional, y además el único activo que pudiera haber capitalizado durante su gobierno, en este caso, digamos que no lo perdió, porque tampoco podemos ser extremistas, pero sí golpeó, digamos, ese escenario. Además, en un contexto, en una coyuntura donde su gobierno también está golpeado de otras formas. Encontramos que hoy el Ministerio Público presentó ya una solicitud ante juicio contra el primer ministro, contra el ministro de Salud, por la famosa lista de invitados, diputados que llegaban a ese despacho a sugerir personal para contratar en la dependencia de salud. Vamos a la primera pausa, regresamos en el siguiente bloque para seguir hablando sobre los aciertos y desaciertos de la gira de Jimmy Morales en Estados Unidos. Envíe sus comentarios con el numeral SF, Muro Barato. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, analizamos ya los primeros actos, las primeras declaraciones del presidente Morales en Estados Unidos. Hablábamos de esta entrevista con el New York Times. También el presidente Morales se entrevistó con otros medios, otros periodistas, colegas, y habló del tema de la narcoactividad. Para hablar del tema de la narcoactividad utilizó la figura de dos elefantes, y que los guatemaltecos, el Triángulo Norte, es como el pasto
que sufre las embestidas de estos dos elefantes, que es los consumidores del norte y las grandes organizaciones criminales que trasiegan con este tipo de sustancias. Al presidente Morales le gusta utilizar mucho las figuras, las alegorías, y esto me recuerda a los maestros de primaria, ¿no? Cuando explican la lección. Al parecer esto en otras tribunas queda un poco fuera de lugar, Estuardo. Mira, en el caso del muro, yo creo que tenemos que estar claros que para principiar el precandidato, porque todavía es precandidato, de hecho mañana son primarias. Mañana toca Nueva York. Mañana toca uno de los estados más importantes en Estados Unidos, Nueva York. Trump no está hablando en broma. Ese es el primer punto. Y de hecho es una campaña tan reñida en Estados Unidos que si bien las propuestas parecen en cierto momento muy radicales o lo que uno quiera opinar, pero no están hablando, que las hagan o no las hagan, esa va a ser otra historia. De hecho, la forma como va a financiar el muro es bastante polémica. Ha dicho que no está vendrán hablando, de las remesas. O sea, ha sido una propuesta que aún dentro del mismo Estados Unidos al principio había sido considerada como poco seria, pero que ha ganado. Y si no, miren los números que lleva Trump versus Cruz y o sea, Casey. Trump no es para tomarlo en broma, no es para hacer un comentario de ese tipo. Y este es un candidato, menos un presidente que sabe que tiene arriba de 2 millones de sus conciudadanos en ese país, menos es para broma. Pero no solo eso, sino que también cuál va a ser en todo caso, digamos, la política, cualquier candidato que sea demócrata o republicano en Estados Unidos, si nos interesa. Por una razón sencilla, a usted le interesa, digamos, miles de televidentes, millones de televidentes, primero que están en Estados Unidos viéndonos, pero también aquí en Guatemala, que tienen un familiar, que reciben remesas, que aún están pensando irse para Estados Unidos, jóvenes y todo esto, sí nos interesa cuál es la política. Y yo creo que el trabajo de investigación debería ser lo primero que debería hacer un presidente de esta naturaleza. En el segundo caso del narcotráfico, no solamente nos humilló, nos ninguneó, usan la metáfora de dos elefantes que se pelean, ¿verdad? Y que países como Guatemala son el pasto sobre el cual se pelean estos elefantes. Yo me quedé pensando, eso es lo mejor que tiene un presidente para decir a un problema serio que nos representan miles de muertes al año en Guatemala. Eso es lo único que tiene que decir a un problema que corrompe alcaldías, corrompe gobernadores, corrompe regiones completas en Guatemala. Eso es todo lo que tiene que decir, que somos el pasto debajo de la lucha de dos elefantes. Por favor. Y a los asesores, y al mismo Jafet, y a toda la gente que está ahí. Yo que el ministro de Relaciones Exteriores hablaría pues muy directamente con el presidente, decirle que está en otro nivel, que está en otro ambiente, que está en otra cultura, tribuna. Que está en otra tribuna. Vamos en el tema de la política exterior. Bueno, el canciller Morales no es una persona novata en esta área. ¿Qué se puede esperar de política exterior si vemos pues el desarrollo de esta gira con el presidente Morales? No es la mejor carta de presentación, tenemos que asumirlo, tristemente. Ya lo vimos en las primeras líneas de actuación en Estados Unidos, y estas dos declaraciones no han sido las ideales para ese tipo de audiencia, Renzo. Si uno quisiera dividir la gira a Estados Unidos, habrá que ponerle como en dos momentos, digamos. Por un lado, la parte, digámosle, formal o casi que cajonera, que revestía mucha importancia y que no se ha podido capitalizar. Me refiero al petitorio oficial del Estado de Guatemala de la ampliación del mandato de la CICIG. Me refiero cajonera porque esto ya responde a todo un protocolo y todo un asunto, una parafernalia que está montada. Y la otra, que es la agenda, digamos, abierta, que es la del presidente. Y está claro que ahí existe los dos extremos. La primera parte, pues se hizo, insisto, ha pasado todo esto, lamentablemente las sombras han sido mayores que las luces, ¿no? Pero yo creo que en resumen la visita en términos de política exterior de Guatemala termina siendo, digamos, gris, opaca, y podría ser todavía más deslucida si no fuera porque se oficializó el pedido del secretario de Naciones Unidas. Si nos quedáramos solo con otra parte, diríamos que fue una pérdida de tiempo.
si nos quedáramos solo con esa segunda parte. Entonces yo creo que en términos de manejo de la Cancillería, tal parece que el canciller Morales no está presente en la agenda. Tal parece que los pesos determinantes en la agenda, parte 2 de la agenda libre del presidente Morales, se la pactaron o se la pusieron en boca de otros. Entonces me parece que estamos encontrando ahí, o corroborando, mejor dicho, que estamos hablando como de dos espacios de asesores. Los formales, que no están en la práctica, solo están como de adorno, y los reales. Y esos reales evidentemente se caracterizan por ser absolutamente incapaces. Entonces me parece que esta es la primera visita que se hace el presidente Morales a Estados Unidos. Sí, Tampoco de esta es categoría, correcto, tampoco es que estas se hagan todos los días, todas las semanas. Así que me parece que hay espacios fundamentales que ha ido desperdiciando y que tendrá que hacer darle cara vuelta, digamos, a este tema para poder recomponer un poco los errores que se han cometido. Y dejar actuar a la gente que tiene experiencia, no solo a este círculo que al parecer ha cerrado el presidente y que lo mueve con una agenda paralela a esa agenda oficial. Vamos al segundo bloque. Al regreso daremos lectura a los mensajes que usted envía al numeral SF, Muro Barato. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente con los mensajes que la audiencia envía a este foro para enriquecer la discusión con el numeral SF Muro Barato. Vamos con los primeros mensajes de la audiencia que nos envían con este hashtag de la noche. Leemos a Irene, dice: a lo mejor falta de conocimiento sobre los temas hace que se refugie en la comedia para salir del apuro. Sí, pero él no llegó a aprender. Pues sí, ya debería Disculpe, pero estar calificado. La presidencia no es la escuelita. La escuela de aprendizaje. La escuela de Vamos aprendizaje. con el no siguiente mensaje de Karen, que nos dice: ¿cómo se habrán sentido nuestros paisanos con el mensaje de Jimmy Morales? Y nos tildó de pobretones. Calladito te ves más bonito. Bueno, pero no puede estar callado el presidente de la República. El presidente de la República lleva un mensaje, muchas veces, como dice Renzo, no en una agenda oficial, pero es importante el mensaje que dé, la respuesta que dé a un cuestionamiento, sobre todo una respuesta tan sencilla. Digamos, vamos con el último mensaje antes de continuar. Diputados corruptos, un presidente payaso y nuestro sistema de salud es un desastre. Bienvenidos a Guatemala. Es el mensaje de Fernando. El presidente, luego de su periplo por la Unión Americana, deberá enfrentar temas espinosos. Hablaba Renzo de esta denuncia que se presenta formalmente en contra del ministro de Salud. El tema de DSQ aún está muy difícil de ver cómo se puede solucionar esto. Es un contrato que a todas luces, dicen algunos abogados, muestra lesividad, pero no es tan sencillo como decir eso ya no va. ¿Está el presidente Morales al tanto de esas decisiones difíciles que tendrá que tomar al momento de regresar a suelo guatemalteco? Tal parece que no, porque inclusive con las cosas sencillas que está manejando en su agenda en Washington, está advirtiendo, como ya lo decía un poco Estuardo, que su visión sobre el país y sobre el mundo es muy simplista. Entonces eso, frente a un escenario de tantos frentes que tiene a su regreso, y que se encuentra con un país un poco distinto al que se fue, es decir, que existe todavía más crisis de gobernabilidad, crisis en su propio aparato ejecutivo, crisis en su propio partido, el FSN Nación. Pues ahí me parece que el tema es qué capacidad, uno puede preguntarse muy claramente qué capacidad tiene de entender lo que está sucediendo y de darle algún tipo de razonabilidad, es decir, de algún tipo de alternativa. No digo de soluciones, soluciones está, digamos, que es un una paso escala más mayor, adelante de una correcto, solución. pero al menos tener un mínimo entendimiento, porque está claro que uno de los objetivos centrales que le otorgó el voto condicionado a Jimmy Morales fue al menos no venga usted con grandes opciones transformadoras, reformistas. Jimmy Morales no lo es, pero al menos que nos ayude a contener la crisis. Y al menos las primeras crisis que están asomando con mucha fuerza, me refiero al tema de la salud. Entonces, cuando encima de todo tiene ese cuestionamiento, el tema del antejuicio, el tema de que recién el viernes a medianoche venció el expediente que interpuso a la Procuraduría de Derechos Humanos ante la Corte de Constitucionalidad y que la Corte le otorgó esos 30 días
para que el Ejecutivo brindara un informe sobre cuál era el plan para poder atender toda la crisis de la salud, y entendería uno que esa crisis no solamente no está resuelta, sino se ha agravado, pues encontramos con que hay todo un conjunto, digamos, de nichos, de volatilidades a su regreso. Y la gran preocupación que uno pueda tener acá, muy sencilla como ciudadano, es cómo va a poder responder a cosas mucho más complejas cuando frente a preguntas más simples nos tiene aquí hablando del tema de muro y a barato. esa pregunta voy, pareciera que el presidente Morales al momento de dar estas respuestas que nos sacan bueno, algunos se salen de casillas, otros preguntan, ¿esto a qué va? No nos está distrayendo de los temas de fondo que no ha resuelto, donde no ha propuesto alternativas y menos una solución viable. ¿Estamos cayendo en esa trampa? Hago la pregunta a los dos. Mira, el problema está que cuando no sabes a dónde vas, cualquier cosa parece buena. Y lo que hemos visto ya en 3 meses de gobierno y en 3 meses de pregobierno, pues de octubre, viene septiembre, entra segunda vuelta, octubre, noviembre, las elecciones, diciembre y enero, febrero, marzo y ahora abril, es que en realidad no hay plan. Mira qué fecha estamos y todavía, ¿dónde está el plan de gobierno? Principiemos por algo tan elemental, Renzo, por algo que decías de decir vamos a ir por este camino. Esta es la visión. Puede estar equivocado, no importa, eso es una discusión a la que podemos entrar. Con carga ideológica, estamos pidiendo vamos a mucho. ir por este lado. Mira que sacaron 3 temas ahorita. Tiene el del Ministerio de Salud. Y ojo que el antejuicio contra el ministro es por no haber denunciado a la gente que le llegaba a pedir plazas. Porque Sí, se le fue la memoria. Se le fue la memoria. Segundo, tiene el caso de TCQ. Y ojo que hoy en la mañana atacaron al auditor de TCQ. Así es. Hay un ataque ahí. Hoy en la mañana también ya los de la portuaria Quetzal empezaron a entrarle a varias de las empresas que no son TCQ, digamos las otras rampas. Porque al final los del negocio de TCQ que siguen ahí quieren todo. Para principiar no se les podía dar esa parte donde está TCQ porque esa parte está prohibido que se les haya dado. Tiene un pecado de origen esa cosa. Pero hoy en la mañana empezaron a decirle a las otras rampas, mire, usted tiene que hacer esto, si no le anulo el contrato, si usted tiene que hacer lo otro, deje de hacer esto. Era a las otras rampas. Eso fue hoy en la mañana. Entonces, esos son los problemas que tiene que enfrentar el presidente. Y tiene que dar respuestas. Aquí no valen bromas, aquí no valen moralejas, aquí no valen anécdotas, metáforas, símiles, todo lo que él quiera usar no cuentan. Porque tiene que dar respuestas directas. Pero si no sabe a dónde va, posiblemente se haya que construir un muro, pero alrededor de la casa presidencial, pero para que no salga. Porque cada vez que sale, solo sirve para meternos en otro problema. Suficientes con los que tenemos ahorita. Viene el sistema de salud, viene el sistema de educación. Ahorita ya empieza el invierno y el número de carreteras, desbordes y puentes y todo lo que vamos a tener. ¿Dónde estaba la preparación para eso? ¿Dónde está el plan estratégico claro, que nos preparó que se en enero, el 14 de enero para llegar a mayo de la lluvia? Cerramos, ya se nos termina el tiempo, cerramos con una última pregunta. 2 opciones, analistas. A ver, veremos, ¿más comedia o más política? ¿Más, perdón? ¿Más comedia o más política? Bueno, está clarísimo que más comedia. ¿Más comedia o más política, Estorno? Yo creo que al final vamos a ver más política, pero del lado del Congreso, y más comedia de parte, o la misma comedia de parte del Ejecutivo. Sigue el show. Entonces, bueno, terminamos este tema, el numeral SF Muro Barato. Muchísimas gracias, Renzo, por acompañarnos. Estuardo, también por este análisis, y a usted por sintonizarnos siempre en este espacio sin filtro, donde las conclusiones quedan en usted. Feliz noche y nos vemos mañana.